La circuncisión del corazón, por John Wesley. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos capítulo 2, versículo 29. Es la triste observación de un hombre excelente que quien ahora predica los deberes más esenciales del cristianismo corre el riesgo de ser estimado por una gran parte de sus oyentes como un expositor de nuevas doctrinas. La mayoría de las personas han vivido de tal manera alejadas de la sustancia de la religión, de la cual aún profesan ser parte, que tan pronto como se proponen cualquiera de esas verdades que diferencian el espíritu de Cristo del espíritu del mundo, claman: nos traes cosas extrañas a los oídos, queremos saber qué significan estas cosas. Aunque solo se les está predicando a Jesús y la resurrección, con la consecuencia necesaria de ello, si Cristo ha resucitado, entonces debe morir al mundo y vivir totalmente para Dios. Esta es una dura palabra para el hombre natural, que está vivo para el mundo y muerto para Dios, y una que no estará dispuesto a aceptar como la verdad de Dios, a menos que sea interpretada de tal manera que no le quede ni uso ni significado. No recibe la palabra del Espíritu de Dios en su sentido simple y evidente. Le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículo 14. Son perceptibles por ese sentido espiritual que en él nunca ha sido despertado, y por cuya falta debe rechazar, como fantasías ociosas de los hombres, lo que en realidad son tanto la sabiduría como el poder de Dios. Que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Que la marca distintiva de un verdadero seguidor de Cristo, de uno que está en un estado de aceptación con Dios, no es ni la circuncisión exterior ni el bautismo, ni ninguna otra forma exterior, sino un estado correcto del alma, una mente y espíritu renovados a la imagen de aquel que los creó. Es una de las verdades importantes que solo pueden discernirse espiritualmente, y esto lo insinúa el propio apóstol en las siguientes palabras: la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, versículo 29. Como si dijera: no esperen, quien quiera que sean, quienes sigan así a su gran maestro, que el mundo, aquellos que no le siguen, les digan: bien hecho, buen siervo y fiel. Sepan que la circuncisión del corazón, el sello de su llamado, es locura para el mundo. Conténtense con esperar su aplauso hasta el final de la aparición de su Señor. En ese día recibirán alabanza de Dios, en la gran asamblea de hombres y ángeles. Tengo la intención de, primero, indagar particularmente qué consiste esta circuncisión del corazón y, segundo, mencionar algunas reflexiones que surgen naturalmente de tal indagación. Primero, voy a indagar en qué consiste esa circuncisión del corazón que recibirá la alabanza de Dios. En general, podemos observar que esa disposición habitual del alma que, en los escritos sagrados, se llama santidad y que implica directamente ser limpiado del pecado, de toda inmundicia de carne y de espíritu. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Y por consecuencia, estar dotados de aquellas virtudes que también estaban en Cristo Jesús, ser tan renovados en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4, versículo 23, como para ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5, versículo 48. Para ser más específico, la circuncisión del corazón implica humildad, fe, esperanza y caridad. La humildad, un juicio correcto de nosotros mismos, limpia nuestras mentes de esos altos conceptos de nuestra propia perfección, de esa opinión indebida de nuestras propias habilidades y logros, que son el fruto genuino de una naturaleza corrompida. Esto corta completamente ese vano pensamiento: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3, versículo 17. Y nos convence de que por naturaleza somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nos convence de que, en nuestro mejor estado, somos por nosotros mismos todo pecado y vanidad. Qué confusión, ignorancia y error reinan en nuestro entendimiento. Qué pasiones irracionales, terrenales, sensuales y diabólicas usurpan autoridad sobre nuestra voluntad. En resumen, que no hay parte sana en nuestra alma, que todos los cimientos de nuestra naturaleza están fuera de curso. Al mismo tiempo,
Estamos convencidos de que no somos suficientes en nosotros mismos para ayudarnos a nosotros mismos, que, sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer otra cosa que añadir pecado a pecado, que es Él quien obra en nosotros con su poder todopoderoso, tanto para querer como para hacer lo que es bueno, siendo tan imposible para nosotros siquiera pensar un buen pensamiento, sin la asistencia sobrenatural de su Espíritu, como crearnos a nosotros mismos o renovar nuestras almas enteras en justicia y verdadera santidad. Un efecto seguro de haber formado este juicio correcto sobre la pecaminosidad y la impotencia de nuestra naturaleza es un desprecio por esa honra que viene de los hombres, que generalmente se paga alguna supuesta excelencia en nosotros. Quien se conoce a sí mismo ni desea ni valora el aplauso que sabe que no merece. Por lo tanto, poco le importa ser juzgado por juicio humano. 1 Corintios 4, versículo 3. Tiene todo el motivo para pensar, al comparar lo que se ha dicho, ya sea a favor o en contra de él, con lo que siente en su propio pecho, que el mundo, al igual que el Dios de este mundo, es mentiroso desde el principio, y aun con respecto a aquellos que no son del mundo, aunque preferiría, si fuera la voluntad de Dios, que lo consideraran como alguien deseoso de ser hallado fiel administrador de los bienes de su Señor, si acaso esto pudiera ser el medio para habilitarlo a ser más útil a sus consiervos. Sin embargo, como este es el único fin de su deseo para la aprobación de ellos, no se apoya en absoluto en ella, porque está seguro de que, cualquiera que sea la voluntad de Dios, nunca le faltarán instrumentos para llevarla a cabo, ya que Él es capaz de levantar siervos para hacer su voluntad aún de estas piedras. Mateo 3, versículo 9. Esta es aquella humildad de mente que han aprendido de Cristo, quienes siguen su ejemplo y caminan en sus pasos. Y este es el conocimiento de su enfermedad, por la cual son más y más limpiados de una parte de ella, el orgullo y la vanidad, los dispone a abrazar con una mente dispuesta a la segunda cosa implicada en la circuncisión del corazón, esa fe que solo puede hacerlos completos, que es la única medicina bajo el cielo para sanar su enfermedad. El mejor guía de los ciegos, la luz más segura de los que están en tinieblas, el instructor más perfecto de los necios, es la fe. Pero debe ser una fe que sea poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, versículo 4. Para derribar todos los prejuicios de la razón corrupta, todas las máximas falsas reverencias entre los hombres, todas las costumbres y hábitos malos, toda esa sabiduría de este mundo que es locura para con Dios. 1 Corintios 3, versículo 19. Que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, versículo 5. Todo es posible para el que cree. Marcos 9, versículo 23. Los ojos de su entendimiento son alumbrados. Efesios 1, versículo 18. Y ve cuál es su llamado. Glorificar a Dios, quien lo ha comprado a tan alto precio, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales ahora son de Dios, tanto por redención como por creación. Siente cuál es la supereminente grandeza de su poder, quien, como levantó a Cristo de los muertos, así es capaz de dar vida a nosotros, que estamos muertos en pecados, por su Espíritu que mora en nosotros. Efesios 1, versículo 19. Romanos 8, versículo 11. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5, versículo 4. Esa fe que no solo es un asentamiento inquebrantable a todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras, y en particular esas verdades importantes. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1, versículo 15. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2, versículo 24. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2, versículo 2. Pero también la revelación de Cristo en nuestros corazones, una evidencia o convicción divina de su amor libre y merecido hacia mí, un pecador, una confianza segura en su misericordia perdonadora, obrada en nosotros por el Espíritu Santo, una confianza por la cual todo verdadero creyente es capacitado para dar testimonio. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, versículo 25. Que tengo un abogado para con el Padre. 1 de Juan 2, versículo 1. Y que Jesucristo el justo es mi Señor,
y la propiciación por mis pecados. Primera de Juan 2, versículo 2. Sé que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. Él me ha reconciliado, incluso a mí, con Dios, y tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, versículo 7. Una fe como esta no puede dejar de mostrar evidentemente el poder de aquel que la inspira, a librar a sus hijos del yugo del pecado y purificar sus conciencias de obras muertas. Hebreos 9, versículo 14. Al fortalecerlos de tal manera que ya no están forzados a obedecer al pecado en sus deseos, sino que en lugar de presentar sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ahora se presentan a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6, versículo 13. Aquellos que por la fe han nacido de Dios también tienen una fuerte consolación mediante la esperanza. Esta es la siguiente cosa que implica la circuncisión del corazón: el testimonio de su propio espíritu con el espíritu que da testimonio en sus corazones de que son hijos de Dios. De hecho, es el mismo espíritu quien obra en ellos esa clara y alegre confianza de que su corazón es recto ante Dios, esa buena seguridad de que ahora hacen, por su gracia, las cosas que son agradables ante sus ojos, que ahora están en el camino que lleva a la vida, y que por la misericordia de Dios perseveran en él hasta el fin. Él les da una viva expectativa de recibir todas las cosas buenas de la mano de Dios, un gozoso prospecto de esa corona de gloria que está reservada en los cielos para ellos. Por esta ancla, un cristiano se mantiene firme en medio de las olas de este mundo problemático, y es preservado de estrellarse contra cualquiera de esos dos peligros fatales, la presunción o la desesperación. No se desanima por la mal concebida severidad de su Señor, ni desprecia las riquezas de su bondad. No considera que las dificultades de la carrera puesta delante de él sean mayores de lo que tiene fuerza para vencer, ni espera que haya tan pocas como para conquistar sin poner toda su fuerza. La experiencia que ella tiene en la guerra cristiana, así como le asegura que su trabajo en el Señor no es en vano, 1 Corintios 15, versículo 58, si todo lo que su mano halle para hacer, lo hace con su fuerza. Eclesiastés 9, versículo 10. Así también le prohíbe tener un pensamiento tan vano como el que pueda ganar alguna ventaja de otra manera, como que alguna virtud que pueda ser mostrada, algún elogio alcanzado, por corazones débiles y manos flacas, o de hecho, por nadie excepto aquellos que siguen el mismo curso de aquel gran apóstol de los gentiles. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículos 26 al 27. Por la misma disciplina, todo buen soldado de Cristo ha de acostumbrarse a soportar las dificultades. Confirmado y fortalecido por esta disciplina, podrá no solo renunciar a las obras de las tinieblas, sino también a todo apetito y afecto que no se somete a la ley de Dios. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3, versículo 3. Es su cuidado diario, por la gracia de Dios en Cristo y por la sangre del pacto, purificar los más recónditos rincones de su alma de los deseos que antes la poseían y la contaminaban, de la impureza, la envidia, la malicia y la ira, de toda pasión y temperamento que sean según la carne, que provienen o fomentan su corrupción natural, sabiendo bien que aquel cuyo cuerpo mismo es templo de Dios no debe admitir en él nada común ni inmundo, y que la santidad conviene a esa casa para siempre, donde el Espíritu de santidad se digna habitar. Aún te falta una cosa, quienquiera que seas, que a una profunda humildad y a una fe firme has unido una esperanza viva, y con ella has limpiado en buena medida tu corazón de su contaminación innata. Si quieres ser perfecto, añade a todo esto la caridad. Añade amor y tendrás la circuncisión del corazón. El amor es el cumplimiento de la ley, el fin del mandamiento. Romanos 13, versículo 10. Primera de Timoteo 1, versículo 5. Se hablan cosas muy excelentes del amor. Es la esencia, el espíritu, la vida de toda virtud. No solo es el primer y gran mandamiento, sino que son todos los mandamientos en uno. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si hay virtud, si hay algún elogio, Filipenses 4, versículo 8,
Todo está comprendido en esta sola palabra, amor. En esto está la perfección, la gloria y la felicidad. La ley real del cielo y de la tierra es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, versículo 30. Esto no nos prohíbe amar nada más que a Dios. Implica que amemos también a nuestros hermanos. Tampoco nos prohíbe, como algunos han imaginado extrañamente, deleitarnos en cualquier cosa excepto en Dios. Suponer esto es suponer que la fuente de santidad es directamente el autor del pecado, ya que ha anexado inseparablemente el placer al uso de las criaturas que son necesarias para sustentar la vida que nos ha dado. Esto, por lo tanto, nunca puede ser el significado de su mandamiento. ¿Cuál es el verdadero sentido de él? Tanto nuestro bendito Señor como sus apóstoles nos lo dicen con demasiada frecuencia y demasiado claramente como para que no se pueda entender. Todos con una sola voz dan testimonio de que el verdadero significado de estas varias declaraciones: el Señor tu Dios es un solo Señor. Deuteronomio 6, versículo 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículo 5. A Él te allegarás. Deuteronomio 10, versículo 20. El deseo de tu alma será para su nombre. Isaías 26, versículo 8. No es otro que este. El único bien perfecto será el único fin último. Una sola cosa desearán por sí misma, el gozo de aquel que es todo en todos. Una sola felicidad propondrán a sus almas, incluso la unión con aquel que las creó, el tener comunión con el Padre y con su Hijo. Primera de Juan 1, versículo 3. El estar unidos al Señor en un solo espíritu. Un solo objetivo perseguirán hasta el fin del tiempo: el disfrute de Dios en el tiempo y en la eternidad. Deseen otras cosas en la medida en que tiendan a esto. Amen a la criatura en cuanto los lleve al Creador, pero en cada paso que tomen, sea este glorioso punto que limite su vista. Que todo afecto, pensamiento, palabra y obra esté subordinado a esto. Todo lo que deseen o teman, todo lo que busquen o rehuyan, todo lo piensen, hablen o hagan, sea en orden a su felicidad en Dios, el único fin, así como fuente de su ser. No tengan otro fin último que Dios. Así dice nuestro Señor: una cosa es necesaria. Lucas 10, versículo 42. Y si su ojo está fijado únicamente en esta cosa, todo su cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, versículo 22. Así dice San Pablo: una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Así dice Santiago: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, versículo 8. Así dice San Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, versículos 15 al 16. Buscar la felicidad en lo que gratifica ya sea el deseo de la carne, golpeando agradablemente sobre los sentidos exteriores, el deseo de los ojos, de la imaginación, por su novedad, grandeza o belleza, o la vanagloria de la vida, ya sea por pompa, grandeza, poder, o la consecuencia habitual de ellos, aplauso o admiración, no proviene del Padre. Primera de Juan 2, versículo 16. No viene ni es aprobado por el Padre de los Espíritus, sino del mundo. Primera de Juan 2, versículo 16. Es la marca distintiva de aquellos que no quieren que Él reine sobre ellos. Lucas 19, versículo 14. Así he inquirido particularmente qué es esa circuncisión del corazón que obtendrá la alabanza de Dios. En segundo lugar, mencionaré algunas reflexiones que surgen naturalmente de tal indagación, como una regla clara por la cual cada uno de ustedes puede juzgarse a sí mismo, si pertenecen al mundo o a Dios. Y primero, es claro por lo que se ha dicho, que nadie tiene derecho a la alabanza de Dios a menos que su corazón esté circuncidado por la humildad, a menos que sea pequeño, vil y despreciable a sus propios ojos,
a menos que esté profundamente convencido de esa corrupción de su naturaleza innata, por la cual está muy lejos de la justicia original, siendo propenso a todo mal, reacio a todo bien, corrupto y abominable, teniendo una mente carnal que es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, a menos que sienta continuamente en lo más profundo de su alma que, sin el Espíritu de Dios reposando sobre él, no puede ni pensar, ni desear, ni hablar, ni hacer nada bueno o agradable a su vista. Ninguno, digo, tiene derecho a la alabanza de Dios hasta que sienta su necesidad de Dios, ni tampoco hasta que busque esa honra que viene de Dios solamente, y no desee ni persiga lo que proviene del hombre, a menos que solo sirva como un medio para esto. Otra verdad que surge naturalmente de lo que se ha dicho es que nadie obtendrá la honra que viene de Dios a menos que su corazón esté circuncidado por la fe, incluso una fe que es la operación de Dios, a menos que, rechazando ser guiado por sus sentidos, apetitos o pasiones, o incluso por ese guía ciego de ciegos, tan idolatrado por el mundo, la razón natural, viva y ande por fe, dirija cada paso buscando aquel que es invisible, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas, y gobierne todos sus deseos, proyectos y pensamientos, todas sus acciones y conversaciones, como quien ha entrado más allá del velo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios. Sería deseable que estuvieran mejor familiarizados con esa fe, aquellos que emplean mucho de su tiempo y esfuerzos en poner otro fundamento, en basar la religión en la idoneidad eterna de las cosas, en la excelencia intrínseca de la virtud y en la belleza de las acciones que fluyen de ella, en las razones del bien y del mal y en las relaciones de los seres entre sí. ¿O estas explicaciones de los fundamentos del deber cristiano coinciden con los de las Escrituras o no? Si coinciden, ¿por qué entonces se desconcierta a hombres bien intencionados y se les desvía de los asuntos más importantes de la ley por una nube de términos por la cual las verdades más sencillas se explican hasta volverse oscuras? Si no coinciden, entonces les corresponde considerar quién es el autor de esta nueva doctrina, si es probable que sea un ángel del cielo quien predique otro evangelio que el de Cristo Jesús, aunque, si lo fuera, Dios, no nosotros, ha pronunciado su sentencia, que sea anatema. Nuestro evangelio, así como no conoce otro fundamento de buenas obras que la fe, nos informa claramente que no somos sus discípulos mientras neguemos que Él es el autor, o que su Espíritu es el inspirador y perfeccionador, tanto de nuestra fe como de nuestras obras. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Solo Él puede vivificar a quienes están muertos para con Dios, puede soplar en ellos el aliento de vida cristiana, y así prevenir, acompañar y seguirlos con su gracia, de modo que lleve a buen término sus buenos deseos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el relato breve y claro de Dios sobre la verdadera religión y la virtud, y nadie puede poner otro fundamento. De lo que se ha dicho, podemos, en tercer lugar, aprender que ninguno es verdaderamente guiado por el Espíritu, a menos que el Espíritu dé testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, a menos que vea el premio y la corona delante de él y se regocije en la esperanza de la gloria de Dios. Han errado grandemente quienes han enseñado que, al servir a Dios, no debemos tener una vista hacia nuestra propia felicidad. De ninguna manera, sino que con frecuencia y expresamente se nos enseña de parte de Dios a tener respeto a la recompensa, a equilibrar el trabajo con el gozo puesto delante de nosotros, estas leves tribulaciones con un eterno peso de gloria en gran manera. Sí, somos extraños a los pactos de la promesa, estamos sin Dios en el mundo, hasta que Dios de su gran misericordia nos haya hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero si estas cosas son así, es tiempo de que aquellos que están tan lejos de encontrar en sí mismos esta gozosa seguridad de que cumplen los términos y obtendrán las promesas de ese pacto, se traten con sinceridad. En lugar de eso, critican el pacto mismo y blasfeman los términos del mismo. Se quejan de que son demasiado severos y que ningún hombre jamás los ha vivido o los vivirá. ¿Qué es esto sino reprochar a Dios como si fuera un amo duro,
exigiendo a sus siervos más de lo que les habilita para hacer, como si hubiera burlado las obras indefensas de sus manos, al obligarlas a cumplir lo imposible, al mandarles que venzan, donde ni su propia fuerza ni la gracia fueran suficientes para ellos. Estos blasfemos casi podrían persuadir a aquellos a imaginarse inocentes que, en el extremo contrario, esperan cumplir los mandamientos de Dios sin hacer ningún esfuerzo en absoluto. Vana esperanza, que un hijo de Adán espere alguna vez ver el reino de Cristo y de Dios sin luchar, sin agonizar primero para entrar por la puerta angosta, que uno que fue concebido y nacido en pecado y cuyos interiores están llenos de maldad, llegue a albergar la idea de ser purificado como su Señor es puro, a menos que siga sus pasos y tome su cruz cada día, a menos que corte su mano derecha y saque su ojo derecho y lo arroje de sí, que alguna vez sueñe con despojarse de sus viejas opiniones, pasiones, temperamentos, de ser santificado por completo en espíritu, alma y cuerpo, sin un curso constante y continuo de negación general de sí mismo. Que menos que esto podemos inferir de las palabras citadas del apóstol Pablo, quien vivió en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, quien estando lleno de señales, prodigios y hechos poderosos, quien habiendo sido arrebatado hasta el tercer cielo, sin embargo consideraba, como lo expresa fuertemente en un autor reciente, que todas sus virtudes serían inseguras e incluso su salvación en peligro sin esta constante negación de sí mismo. Así que yo de esta manera corro, dice él, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, lo que claramente nos enseña que quien no corre de esta manera, quien no se niega a sí mismo diariamente, corre a ciegas y pelea tan vano como quien golpea el aire. Igualmente en vano habla de pelear la buena batalla de la fe y esperar alcanzar la corona de incorrupción, como podemos fielmente inferir de las observaciones precedentes, aquel cuyo corazón no está circuncidado por el amor que corta tanto la concupiscencia de la carne como la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que compromete a todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, en la ardiente búsqueda de ese único objeto, es tan esencial para un hijo de Dios, que sin él, quien quiera que viva, es contado como muerto ante él. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Más aún, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí entonces está el resumen de la ley perfecta. Esta es la verdadera circuncisión del corazón. Que el espíritu regrese a Dios que lo dio, con todo el conjunto de sus afectos. Al lugar de donde vinieron todos los ríos, allí vuelve a correr. No quiere otros sacrificios de nosotros, sino el sacrificio vivo del corazón que ha escogido. Que sea continuamente ofrecido a Dios por medio de Cristo, en llamas de santo amor. Y que ninguna criatura comparta con Él, porque Él es un Dios celoso. No dividirá su trono con otro. Él reinará sin rival, que no haya ningún designio, ningún deseo admitido allí, sino aquel que tenga Él como su objeto final. Este es el camino en el que aquellos hijos de Dios caminaron, quienes estando muertos aún nos hablan. No deseen vivir, sino alabar su nombre. Que todos sus pensamientos, palabras y obras tiendan a su gloria. Fijen sus corazones en Él, y en otras cosas solo en cuanto están en Él y provienen de Él. Que su alma esté llena de un amor tan completo por Él, que no amen nada sino por su causa. Tengan una intención pura de corazón, una intención firme a su gloria en todas sus acciones. Fijen su mirada en la bendita esperanza de su llamamiento, y hagan que todas las cosas del mundo les sirvan a ello. Porque entonces, y solo entonces, ese sentir que hubo en Cristo Jesús estará en nosotros, cuando en cada movimiento de nuestros corazones, en cada palabra de nuestra lengua, en cada obra de nuestras manos, no busquemos nada más que en relación con Él y en subordinación a su voluntad, cuando tampoco pensemos ni hablemos ni actuemos para cumplir nuestra propia voluntad,
sino la voluntad de aquel que nos envió. Cuando, si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, todo lo hagamos para la gloria de Dios. La circuncisión del corazón. Por John Wesley. Colgado en el madero,